Lágrimas de Sol, producción norteamericana que se desarrolla en Nigeria en medio del conflicto armado que vive ese país, en donde un equipo de 15 marines norteamericanos, liderados por el teniente Waters, tiene la misión de adelantarse a un campamento cercano a la frontera con Camerún y rescatar a la médico norteamericana Lena Kendrick. Sin embargo, deben hacerlo con mucho sigilo para evitar un conflicto con esa nación. Al llegar a rescatar a la doctora, el teniente se percata que ella vive con más de 60 refugiados y que no está dispuesta a irse sin ellos, a menos que les ayuden a cruzar la frontera con Camerún, evitando el paso de las fuerzas armadas del gobierno derrocador que quieren matarlos, al igual que a todos los refugiados. El conflicto se agudiza cada vez más. Las fuerzas armadas del gobierno persiguen a todos los grupos refugiados con el fin de matarlos bajo el pretexto de ser colaboradores de los rebeldes, razón por la cual el teniente Waters recibe órdenes de no hacerse cargo de sus refugiados y simplemente culminar la misión sacando de ese país a la doctora Kendrick. Sin embargo, en su camino hasta el punto en el cual los espera un helicóptero, Waters y su equipo son testigos de diferentes crímenes y abusos que dejan a su paso las Fuerzas Armadas contra la población civil, razón por la cual se ve enfrentado a decidir si abandona o ayuda a estas personas que no hacen parte de su misión, pasando por encima de las órdenes de sus superiores. Después de pensarlo, Waters se deja llevar por su conciencia y decide ayudar a estas personas, cediendo a la petición de la doctora Kendrick, ordenando al helicóptero regresar y omitiendo las órdenes de sus superiores al comunicarse con ellos, por lo que decide informarles su decisión. Sus superiores retiran los helicópteros y las naves, haciéndoles saber que están solos en su camino hacia Camerún. Deben cruzar cerca de 60 kilómetros hasta el vecino país, en donde van a encontrarse con aldeas destruidas por las fuerzas armadas que los persiguen para matarlos. Allí van a darse cuenta también que, además de la doctora Kendrick, objetivo de la misión, en ese grupo llevan al hijo del mandatario asesinado y derrocado por el golpe de estado, es decir, al único heredero real al poder, razón por la cual las fuerzas los persiguen con desespero. Compañeros, buenas tardes. El resumen de la película que acaban de ver se trata de Lágrimas de Sol. Es la película que se escogió como parte de este trabajo Getty de Penal Especial 2, sexto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, y está presentado por Andrea Lisset López Rodríguez y quien les habla, Jaime Fernando González. El tipo penal que pretendemos adecuar en este trabajo o analizar está estipulado en el artículo 135 de nuestro código y es homicidio en persona protegida. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales de derecho humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de 480 a 600 meses, multa de 2.666.66 a 7.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 240 a 360 meses. Queremos adaptarlo a esta película o compararlo porque, si recuerdan, el tráiler de la película se desarrolla en un conflicto armado que se genera en Nigeria. Está la pelea entre rebeldes y las fuerzas armadas del régimen que tomó el poder por golpe de estado, derrocando a un gobierno anterior que había sido legítimamente electo. Y entra también a jugar papel un grupo de marines estadounidenses que van con una misión de rescatar a una médico norteamericana, pero que en ese camino terminan ayudando a 60 personas más, refugiados que estaban siendo atendidos por esta médico, a llevarlos a la frontera con Camerún. En la persecución que hace el grupo de las Fuerzas Armadas del gobierno y en la pelea que sostiene con los grupos rebeldes, este grupo de marines va observando en las aldeas cómo la gente la asesinan, la torturan, abusan de ellas, mujeres, hombres, ancianos, niños, y por eso es que hemos visto que se tipifica con este tipo de conducta. Si seguimos leyendo el artículo 35 para saber cuáles son, porque nos dice que son las personas que están protegidas conforme a convenios internacionales de derecho humanitario, pero también abajo nos dice que se entiende por persona protegida los integrantes de la población civil, las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa, periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados, personal sanitario o religioso, combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición o cualquier otra causa similar, combatientes que antes del comienzo de las hostilidades o personas que antes del comienzo de las hostilidades fueran considerados como apátridas o refugiados,
y cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los convenios de 1, 2, 3 y 4 de Ginebra de 1949, 1 y 2 de 1977 y los demás que llegaren a ser ratificados por el país. Describiendo este tipo penal encontramos ahí dos palabras: en el marco del conflicto armado y persona protegida. Lo que nos podemos dar cuenta también es que es un tipo penal en blanco, porque debemos remitirnos a estos convenios 1, 2, 3 y 4 de Ginebra de 1949, al 1 y 2 de 1977 o a cualquier otro convenio de derecho internacional humanitario ratificado por el país, para establecer cuáles otras personas adquieren esa calidad y se estaría vulnerando o tutelando este bien jurídico mediante su agresión. En cuanto a la adecuación del tipo penal, que se hace obviamente basado en la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, vemos que es un tipo penal de resultado, vemos que es un tipo penal que admite tentativa. ¿Por qué? Porque el inicio de sus actos coincide con su perfeccionamiento, porque se encuentran elementos de la tentativa, el hecho de perseguirlos, el grupo armado del gobierno persiguiendo a este grupo de refugiados que está siendo protegido eventualmente por las tropas norteamericanas, y los persiguen en su camino hacia Camerún para evitar que lleguen a la frontera, para evitar que crucen esa frontera y sobre todo para que no la cruce uno de los integrantes de ese grupo de refugiados, que es el hijo y de heredero legítimo al poder, que ellos no contaban que aún estaba con vida. Existe también la intención de realizar un hecho punible determinado. Tanto el general que tomó el poder, al dar las órdenes de buscar este grupo y darle muerte, y a su paso en aldeas y población civil, aterrorizar y atemorizar a las personas, agrediéndolas y dándole muerte a familias para que no ayuden ni a los rebeldes ni a ocultar información del grupo de estadounidenses. Ahí también está la intención de realizar un hecho punible determinado. Lo mismo los mismos mercenarios o las fuerzas armadas de este gobierno, porque ellos van con esa intención, con la intención de encontrar al grupo objetivo, pero también al que se vaya atravesando a su paso lo van asesinando. No hace parte de ese conflicto, son personas civiles que no tienen nada que ver con eso, sin embargo son víctimas de esto. Están también medios idóneos o aptos para su realización, porque cuentan con armas, cuentan con equipos de ubicación, cuentan con helicópteros, cuentan con todo tipo de herramientas para desplegar estrategias de ejecución en la búsqueda de estas personas y en el asesinato o en el maltrato a la población civil en esta búsqueda. El sujeto activo es indeterminado. El autor es inmediato o directo porque ejecuta y materializa sin la ayuda de nadie. La coautoría no se establece, dado que tiene que tener 3 presupuestos para que sea establecida, valga la redundancia, que es la participación mínimo de 2 personas, acuerdo de voluntades y dominio mutuo del hecho. Sin embargo, el dominio mutuo del hecho no se ve aquí claramente establecido por las partes, tanto entre quienes dan la orden y quienes la ejecutan. La autoridad propia o materialmente ocurre en la ejecución, que es los mercenarios o las fuerzas armadas que están haciendo esto. La impropia no concurre. Hay complicidad entre los altos mandos militares, el mismo general y las fuerzas de militares o mercenarios que están cumpliendo estas órdenes. El objeto jurídico son las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. El objeto material es personal, porque recae sobre las personas protegidas bajo este derecho internacional humanitario. El sujeto pasivo es determinado compuesto, porque se trata también de civiles, religiosos, personal de la salud y cualquier otro tipo de persona que se pueda catalogar como protegida en el evento o en el desarrollo de un conflicto armado. Las causas de atipicidad admisibles tienen que ver también con el elemento normativo, es que recaiga, o sea, tiene que ser necesariamente sobre personas que estén amparadas bajo este derecho internacional humanitario para que puedan considerarse como protegidas. El elemento normativo es que sea sobre persona protegida conforme a estos convenios internacionales de derecho humanitario ratificados por Colombia, no solamente que sea de los convenios, sino que estos convenios sean ratificados por nuestro país y que se realice esta conducta dentro del desarrollo o con ocasión del conflicto armado. El tipo subjetivo es doloso, pues existe una información clara y expresa de acabar con la vida e integridad de estas personas. El elemento descriptivo es de modo, acabar con la vida de la víctima. La antijuridicidad se da de manera formal y se da de manera material. El tipo subjetivo de la conducta es doloso.
existe esa intención de menoscabar el bien jurídico tutelado, dentro del que se encuentran las personas que, aunque están dentro de ese conflicto, no hacen parte de él y por el contrario son protegidas bajo normas internacionales. Dicho esto, mi compañera Andrea López se encargará de explicarles a ustedes la estructura del tipo penal, el tema de la dosificación y las conclusiones a las que llegamos al analizar esta película bajo este supuesto. Gracias.